Ok, vamos a continuar con lo que quedó en la clase anterior. Para ello voy a retomar un ejercicio que se colocó en la nueva guía, la que ya se les hizo llegar por correo, para que tengan una idea sobre todo de varias cosas que me preguntaron en estos últimos 2, 3 días. Vamos a determinar el intervalo y radio de convergencia de esta serie. Fíjense algo. En este caso particular, ya no tenemos la serie de McLaurin, es una serie de Taylor. ¿Por qué es una serie de Taylor? Porque no está centrada en cero. Esto es simplemente un dato para que ustedes, cuando ustedes resuelven los ejercicios y le dicen, a ver el desarrollo de la serie de McLaurin, sabe que el X sub 0 es igual a 0. Y si en cambio le dicen desarrollo de Taylor, pues le tienen que decir en dónde está centrada la serie. Fíjense que en este caso, aunque la forma de esta serie de potencia está dada por 2x menos 1, nosotros debemos ser un poco más intuitivos, sobre todo porque estamos en ingeniería, y darnos cuenta que aquí el centro de la serie es un medio, ¿cierto? Porque la forma que nosotros trabajamos es x menos x sub 0. Por lo tanto, estamos trabajando con x sub 0 igual a un medio. De igual forma, vamos a mantener esa idea para que ustedes vean cómo esto se debe cumplir luego con lo que vamos trabajando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, igual que con todas las series de potencia, vamos a aplicar el criterio del cociente de la razón con valor absoluto y vamos a ver qué sucede con el comportamiento de esta serie. Fíjense que el procedimiento es igual. Nosotros vamos a trabajar el término que contiene la x con su n más 1, que es lo que me dice la fórmula, n más 1 a la 4 más 16, sobre el término x sub x a la n. Aplico doble C, lo mismo que hemos hecho en todos los últimos casos. Tengo el término que depende de x solamente, lo cual voy a poder sacar del límite, y me va a quedar simplemente este límite con este polinomio. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esto. Y simplemente, sin tener mucho que resolver, porque ya nosotros conocemos el comportamiento de los límites cuando n tiende a infinito, de un polinomio, el grado del polinomio numerador, grado del polinomio del denominador, coeficiente de esos términos, eso me da 1. Fíjense que mantengo el coeficiente de la x y eso lo acoto. Acuérdense siempre esto, lo acoto con x, la forma tiene que ser menor que 1 para que eso sea convergente. ¿Y qué es lo que obtengo? Fíjense, lo que les había dicho al principio es una serie centrada en un medio, trabajo, desarrollo este término. ¿Para qué? Para encontrar el radio de convergencia. Una vez que encuentro el radio de convergencia, que es L igual a un medio, ¿qué quiere decir esto? Que si la serie es una serie centrada en un medio y el radio es un medio, yo voy a trabajar dentro de una, entre comillas, circunferencia o entre un espectro de 0 a 1. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo resuelvo, efectivamente, yo rompo la desigualdad, rompo el valor absoluto, disculpe. Si aplico la forma, me queda precisamente que el 2x menos 1 lo tengo que contar entre menos 1 y 1. Sumo 1 a todos los términos, esto me queda entre 0 y 2, y después termino de despejar la x, y el radio de convergencia me queda entre 0, el intervalo de convergencia me queda entre 0 y 1. Una vez resuelto el intervalo de convergencia, ¿qué debemos hacer? Y sí, esto es algún énfasis acá porque también me preguntaron durante la semana. Una vez que encontramos el intervalo, yo debo estudiar los extremos obligatoriamente porque yo tengo que ver qué sucede con estas desigualdades. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a estudiar en x igual a 0. Recuerden que esta era la serie original. Si yo estudio o hago la sustitución para x igual a 0, este término se cancela. Y fíjense que lo que me va a quedar es simplemente una serie de este tipo,
que es una serie alterna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya en este punto, cuando ustedes encuentran la serie numérica, lo que tienen que hacer es ver qué les conviene para evaluar de manera más sencilla. No todas las series obtenidas para evaluar en los extremos van a ser fáciles de trabajar. Unas van a ser más complicadas que otras. Lo que tengo que buscar es el método más efectivo para resolver esto en pocos pasos. Entonces, fíjense, simplemente voy a trabajar con, ahora el valor absoluto, para el criterio de la serie alterna me va a quedar este señor que está acá. Acuérdense que aquí estoy trabajando con el teorema. Si este señor converge, acuérdense que estoy trabajando con el valor absoluto, entonces sucede algo, converge condicionalmente o no. Eso es lo que vamos a ver, qué es lo que pasa aquí. Al aplicar el valor absoluto, obtengo esta serie sencilla, y lo más fácil de aplicar aquí va a ser una comparación. ¿Okay? ¿Con quién voy a comparar? Bueno, con la más sencilla, que sería 1 entre n a la 4. ¿Qué digo? Bueno, simplemente comparo con esta, conozco el comportamiento, como P es igual a 4 es mayor que 1, yo sé que esta serie converge, y estudio el límite de la serie conocida entre la serie que le estoy buscando el comportamiento, y eso me da igual a 1. ¿Qué sucede cuando ese límite me da igual a 1? Bueno, yo decía que ambas series comparten el mismo el comportamiento. Es decir, si esta converge, entonces la que estoy buscando converge. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que como ya sé que esa serie converge y estoy trabajando el criterio con la serie alterna, quiere decir que esta serie también va a converger. Por lo tanto, ¿qué sucede para x igual a 0? La serie converge absolutamente y cierro la desigualdad. Es decir, que por ahora mi intervalo de convergencia es 0 menor o igual que x, y ahora me falta estudiar el siguiente extremo. Para x igual a 1. Fíjense que para x igual a 1, lo que obtengo es esta serie, que es la misma que trabajamos cuando trabajé con la serie alterna. Es decir, cuando yo a la serie alterna le apliqué el valor absoluto, esto fue lo que obtuve. ¿Qué quiere decir? Que ya en este punto no tengo nada que estudiar, porque ya lo hice para el caso anterior y ya puedo concluir directamente. Esto puede pasar en muchas ocasiones, si el comportamiento de la serie es igual, y como yo ya sabía que esta converge, entonces esta no tiene ningún problema, esta converge absolutamente, y finalmente el intervalo de convergencia de la serie va a ser de 0 a 1 con ambos extremos cerrados. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar o voy a incluir ambos extremos dentro del radio de convergencia de la serie. Si tiene alguna pregunta, alguno quiere participar hasta ahora, vamos a aprovechar para escuchar sus comentarios y aclarar cualquier duda en caso que tengamos que retroceder algo de una vez para después continuar con la parte del tema nuevo. Concluye que el límite tiende a 1. Esto solamente aplica cuando solamente tengo un n elevado, ¿verdad? No, no tiende a 1, tiende a los coeficientes de los índices del polinomio. Esos son, vamos a decir, 3 límites notables que se estudian en cálculo 1. Si el grado del polinomio de arriba es mayor que el grado del de abajo, eso es infinito. Si el grado del polinomio del denominador es mayor que el del numerador, eso se va a 0. Es decir, el límite va a 0. Y si el grado del polinomio del numerador y el denominador son iguales, eso converge, perdón, el límite va a ser igual a los coeficientes del numerador y denominador. ¿Ok? Se cortó justo después de que dijo la última vez coeficientes.
No te escuché. Que su audio se cortó la última vez que dijo coeficientes. Cuando el coeficiente del numerador y denominador los tienes que tomar en cuenta y ese va a ser el valor del límite. Es decir, imagina que tú tienes 5n a la 4 y no importa lo que tengas luego. Y en el denominador tienes 3n a la 4 y más 1, porque no importan los coeficientes intermedios, el límite va a ser 5 tercios. Tú te tienes que quedar con los coeficientes de los grados del mayor polinomio. Si son iguales, te quedas con ambos. En este caso, como ambos son 1, el límite va a ser igual a 1. Vale, perfecto. Gracias, profesor. Ok, entonces vamos a seguir con lo que quedó pendiente, que es la obtención de series de potencia a partir de otras conocidas. Fíjense, esto es muy común en la práctica, sobre todo, como les comenté en una clase anterior, en la parte de los métodos numéricos, esto se usa porque a veces es muy complicado derivar, integrar algún tipo de funciones y lo que hago son aproximaciones. Si yo puedo aproximar a través de series, tomo algunos términos que es más sencillo de evaluar y puedo arrojar un resultado que se acerque con bastante precisión al resultado que yo estoy buscando. Originalmente acá se trabajaba mucho la parte del error y el residuo, eso se eliminó de este tema de cálculo 2. Y ya les queda a ustedes trabajar eso cuando estén por allá cuarto o quinto semestre en sus asignaturas respectivas. Aquí lo vamos a usar para, vamos a decir que trabajar un poco con el cerebro. Fíjense, obtención de series de Taylor o McLaurin, esto va a depender simplemente de dónde esté centrado, puede resultar un trabajo duro si yo lo hago derivando término a término. Es decir, recuerden que yo obtuve, por ejemplo, la de el coseno, derivando, primera derivada, segunda derivada, luego evalué, vi el comportamiento, sustituí, y si eso lo tengo que hacer para todas las funciones que yo quisiera trabajar, eso se puede volver algo muy complejo y muy fastidioso de trabajar. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo a partir de una conocida, yo puedo ver qué es lo que está sucediendo. Están diciendo que no se escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Vanessa, ¿se escucha? En este instante yo lo escucho, pero se estaba cortando mucho el audio. Ok. Que lo que está diciendo, bueno, que hacer las derivadas término a término es muy complicado. Entonces, por ejemplo, yo puedo, ya nosotros trabajamos la serie de McLaurin del coseno, y fíjense que con dos pequeños cambios yo pudiera obtener la del seno también. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pudiera derivar, cambiar un signo y obtengo la del seno. Vamos a ver eso una vez que tengamos la tabla a la mano. ¿Qué es lo que podemos usar aquí? Nosotros podemos usar integración, derivación o un cambio de variable. En muchas ocasiones con hacer un solo cambio no me sirve, entonces tengo que hacer una mezcla o una combinación de todos estos elementos para que pueda obtener la serie que estoy buscando. Entonces puedo hacer un cambio de variable y hacer una diferenciación, o bien puedo hacer una diferenciación y luego un cambio de variable, que sería una combinación de los elementos para obtener la serie que estoy buscando en ese momento. Ok, entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo para, para ver de qué se trata más o menos esto. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. A partir de la serie geométrica, y aquí nos ayudan, aquí nos dicen aplicando cambios de variable, es decir, que lo único que debo aplicar cambios de variable. En general ustedes van a tener que intuir qué es lo que debo hacer para llegar a la serie que me están pidiendo en los ejercicios más complicados. Construya la serie de McLaurin e identifique el intervalo de convergencia de la función. Vamos a recordar cuál era la serie geométrica.
La serie geométrica representada en términos de potencia era aquella que representaba como 1 más x al cuadrado, más x al cubo, etcétera, donde la razón era x, la serie comenzaba en 1, y si yo hacía la representación de eso, iba a obtener la serie de potencia. Ahora, ¿cuál es la función que me piden? La función que me piden es esta que está acá, y esta es la que debo trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la serie de partida, que es esta, x a la n, como les dije, cuando n vale 0 esto vale 1, más x al cuadrado, punto suspensivo. Yo les recomiendo siempre que hagan el desarrollo término a término. Es decir, que una vez que escriban cuál es la función original, en este caso la geométrica, luego que escriban cuál es la representación en serie, hagan el desarrollo de los primeros 4 o 5 términos. Ya van a ver en el otro ejemplo cómo es preferible que lo trabajen. Aquí no lo hice porque quiero simplemente hacer énfasis en cuáles son y cómo representar los cambios, y esto es un poco sencillo. ¿Qué es lo que debo hacer entonces para encontrar la serie que estoy buscando? Bueno, primero que nada, yo tengo que hacer un cambio de variable de x por menos x al cuadrado. ¿Para qué? Fíjense, para poder hacer el cambio de las x a x cuadrado y hacer el cambio de signo más que tenía en la función que me están pidiendo. Como esta serie es muy sencilla, yo simplemente tomo el término enésimo de la sumatoria, sustituyo x por x cuadrado dentro de todos los términos donde aparecen x, me queda esta representación, yo puedo reacomodar esto y este menos a la n lo puedo hacer como una representación de una alternancia, por lo tanto me queda menos 1 a la n, multiplicado por x a la 2n. Fíjense que acá mantengo el intervalo de convergencia. Cuando hago la sustitución, este x cuadrado no me cambia el intervalo de convergencia, a menos que yo hubiese cambiado por x más o menos algo. Ahí sí va a cambiar el radio de convergencia. Fue lo que les comenté en la otra clase. Es como si yo tomara esa, entre comillas, repito, circunferencia y la moviera a través del eje x. Entonces, esta es la representación que me están pidiendo. Muy sencillo, simplemente a través de un cambio de variable, sustituyo y llego a la representación en series que me piden. ¿Ok? Ahora bien, esta se las estoy dejando para que la trabajen, háganlo término a término, y si tienen alguna duda en el desarrollo, pues lo pueden preguntar por el grupo, por privado, como quieran. Lo que quiero es que busquen la representación de esta función ahí en términos de serie. Lo que me tienes que dar es la representación en serie final que encontraron. Ustedes pueden hacerlo de dos formas diferentes, pero si, vamos a decir, como dato de partida, esta es la que yo conozco. Yo conozco la del coseno. Entonces luego con esta del coseno yo debo hacerle cosas, sumar, restar, multiplicar, dividir, para poder llegar a esta función. Una vez que tengan el desarrollo del coseno, les recomiendo siempre que, como les dije, desarrollen los primeros 2, 3, 4 términos si es necesario y le apliquen lo que tienen que aplicar para llegar a esta función. ¿Okay? De todas maneras, ahora vamos a ver otros casos para que tengan alguna idea mayor para hacer este ejercicio. Entonces, fíjense, aquí empezamos a preguntarnos, ¿cómo hago, qué desarrollo, qué es lo que tengo que hacer para encontrar las series que me están pidiendo? Bueno, lo que tengo que hacer es simplemente, antes de ir y atacar la sumatoria, tomar la función y ver paso a paso lo que debo hacer para poder llegar a la que me están pidiendo. Por ejemplo, vamos a ver una tabla ahora a continuación, que es la que nos va a ayudar a representar todas esas series de Maclaurin de funciones conocidas, y qué es lo que puedo hacer para llegar a las funciones que me están pidiendo desarrollar. Entonces, la función exponencial, ya nosotros conocemos cuál es la representación en serie. Está dada por 1 más x al cuadrado entre 2 factorial, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, esta función o este desarrollo en serie se conoce como la base del desarrollo del seno y el coseno. Ya van a ver por qué. Ahora, tomando un ejemplo sencillo, si yo quisiera representar ahora en lugar de e a la x, e a la menos x, yo debo hacer dos cosas, donde está la x sustituyo por menos x, y en el desarrollo donde está la x sustituyo por menos x, y encuentro el desarrollo en serie de forma sencilla. Ahora, ¿qué pasa si me pide e a la x menos 1? Bueno, fíjense, como cuando yo hago e a la x menos 1 como función, si yo lo hago aquí no voy a encontrarle sentido. Por eso es que le digo, como este es el desarrollo en serie de la exponencial, yo a todo esto le voy a restar 1. ¿Qué quiere decir? Que al restarle 1, este término se cancela, el resto de la serie me queda igual, y lo único que estoy haciendo es cambiando el inicio de esta serie. En lugar de comenzar en 0, la comienzo en 1. Y básicamente, de esa forma, es mucho más sencillo encontrar algunos desarrollos en serie. Ahora, ¿cuál es otra serie que conocemos? La serie del coseno, que fue la que le hicimos el desarrollo a través de las derivadas. Fíjense por qué digo que esta es la partida o la madre de las series senos y cosenos. Porque el coseno, nosotros conocemos cuál es la característica del coseno. El coseno es una función par y efectivamente lo que obtengo en el desarrollo de términos son términos pares de las potencias de x. Y si yo veo para acá, esto se está quedando con los términos pares de la serie de la exponencial. La otra que conocemos es la serie geométrica, la tenemos por acá. Fue la que acabamos de trabajar para buscar el desarrollo de la función 1 entre 1 más x al cuadrado. También tenemos, por supuesto, la de la función seno, que como pueden ver es consecuencia de esta, pero trabajando con los términos impares. El seno es una función impar, por lo tanto trabajo con los términos impares. Quiere decir que si yo sumo esta más esta, yo debo encontrar esta. Eso también es algo que ustedes pueden hacer. Y si quieren buscar y ver unos desarrollos por ahí elegantes, pueden trabajar con la de los términos hiperbólicos, que es donde salen las exponenciales o la combinación de exponenciales, aquellos que vayan o tengan inclinaciones para irse por el área de ingeniería mecánica, que van a ver cálculo 4, por ahí se trabajan mucho estos desarrollos. Y finalmente nos falta una, todas estas es decir, esto es una tabla, esto ustedes lo pueden usar como partida. Se supone que a la hora de un examen, esto es lo que ustedes se pueden memorizar. Yo les recomiendo que igual lo trabajen para que lo tengan en el cerebro y se ahorren el trabajo y el tiempo de estarlo buscando por ahí. La otra que nos queda es la del logaritmo. Pero fíjense, yo les propongo también la siguiente tarea. Encuentren esta del logaritmo de 1 más x a partir de esta que está acá en azul, de 1 sobre 1 menos x. ¿Qué tendrían que hacer para llegar de acá a acá? Entonces fíjense, como en ese caso es un poco más complejo, antes de ponerse a hacer desarrollos con los términos de la serie, hagan los cambios. Es decir, ¿qué pasa si yo hago el cambio de x a 1 menos, perdón, de x, cambio los x por menos x, transformo esto en más, perfecto. Ahora, ¿qué debo hacer para pasar de acá a un logaritmo? Este tipo de cosas son muy útiles para que ustedes vayan viendo todo lo que pueden hacer con este desarrollo de serie. ¿Cuáles son las aplicaciones que vamos a trabajar? Fíjense, en general, las aplicaciones de estos desarrollos, como les comenté, tienen mucho énfasis sobre todo en el cálculo numérico, para el cálculo aproximado de derivadas y de integrales. Ustedes van a ver por ahí en la parte de integración que yo puedo encontrar aproximaciones de integrales de manera muy eficiente a través de las series. Eso se relaciona directamente con algo llamado fórmulas de Newton-Cotes, etc. Y aquí lo vamos a hacer un poco más sencillo, es decir, aquí simplemente vamos a ver que aparte de otras aplicaciones que se pueden trabajar, como el cálculo de algunos límites o búsqueda de alguna serie, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la parte de integración y derivación. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, vamos a ver cálculo aproximado de derivadas integrales.
Y vamos a hacer las dos más importantes, como les comenté, que es aproximación de derivadas e integral. Tenemos la siguiente función, x cuadrado por l menos x, y nos piden dos cosas. Primero, ya les desarrollo en serie de Maclaurin de f', y usar ese resultado para aproximar la derivada en 1, usando los primeros 5 términos de la serie. A mayor cantidad de términos, yo voy a hacer una mejor aproximación. La idea es no trabajar tanto, eso es lógico. Yo les dejo también como tarea que una vez que tengan esto y ustedes tengan la derivada de esta función y evalúan en 1, tienen un resultado numérico, pueden ver cuántos términos pueden sumar para tener un valor relativamente cercano a lo que estoy buscando. Como nos queda menos de un minuto, voy a dejar esto por acá. Vamos a partir de la serie de la exponencial, le vamos a hacer una serie de trabajos. Y voy a esperar que concluya el tiempo para volver a iniciar con el otro bloque para concluir con esta parte. Si tienen alguna pregunta en el entretiempo, aprovechen.